Pedimos en el nombre de Jesús que tomes nuestras vidas ahora. Nos pongas en tu regazo y háblanos, Señor, al corazón tu palabra. Enséñanos, desafíanos, involúcranos en tu obra. Que tus sueños se vuelvan nuestros sueños. Señor, que tu visión se vuelva mi visión. Tu deseo, plásmalo en mi alma para que sea también mi deseo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Y verso 22. Porque entonces, todos los días, esto me gusta, todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Amén. Amén. Léelo conmigo. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Amén y amén. ¿Dónde está el ejército de Dios? Aleluya. 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 En el principio, después de la conquista, en el principio, no había reyes en Israel. Cada uno bajo su higuera, cada uno en su territorio, hacía como bien le parecía. Y en los tiempos de aflicción por causa del pecado de la nación, cuando la nación se arrepentía, Dios levantaba un juez, libraba al pueblo, la nación entera iba a la guerra, Él hacía sonar su trompeta, todos salían, todos eran guerreros, todos eran parte de esta guerra. Como hoy todo israelita es un soldado. Era igual en aquel entonces, y es lo que en la Biblia se llama el tiempo de los jueces. Ustedes pueden ir a la Biblia, cuando leen Jueces, entenderán que fue antes de los reyes de Israel, y era la forma en que Dios mismo era el rey sobre la nación. Pero cuando comenzaron los reinos, los dos primeros reyes formaron dos clases de ejércitos. Uno fue el ejército de Saúl, que tenía una característica singular, y otro fue el ejército de David, que es la porción que acabamos de leer, que todos los días venía gente a David y él fue formando un ejército como ejército de Dios. Así lo ve Dios. No dice como ejército de Israel ni como ejército de David, sino que la característica especial de este ejército lo hacía sobresalir de tal manera que la escritura dice que ese ejército era como ejército de Dios. Y si tú y yo somos ejército de Dios, tenemos que parecernos al ejército de David, porque era ejército de Dios. Y yo te digo algo, esta noche oro porque muchos se enlisten hoy en el ejército de Dios. Aleluya. Aleluya. La característica de la gente del ejército de Saúl es que él escogía gente valiente. Así dice la escritura: a todo aquel que él veía que era valiente, lo llamaba a su ejército. Ese era el requisito. Era un requisito sabio. Por supuesto, era un requisito inteligente. Inteligente, no sabio. Al que era valiente lo ponía en su ejército.
Pero yo tengo que medir, y tú tienes que medir, el resultado de un ejército de solamente valientes. Esa gente, aunque era valiente, no era temerosa de Dios. Y cometieron muchos errores. Apoyaron a su rey en cosas que si fueran gente temerosa de Dios no lo hubieran hecho, como matar toda una población de sacerdotes, los sacerdotes de Nob, como perseguir a un ungido, a David, como consultar una divina, y sus escoltas lo acompañaron a semejante abominación. Y el resultado es que este ejército no pudo vencer a Goliat, porque Goliat fue en los tiempos de el rey Saúl, no en los tiempos de David. Aunque David fue el que lo venció, David no era el rey, era Saúl. Y el ejército de Saúl no pudo vencer a Goliat sino hasta que David apareció en escena. Y el ejército de Saúl no pudo proteger su rey, y su rey murió en batalla contra los filisteos. Ese era el ejército de Saúl, que lo escogía porque era valiente. Uno de los peligros del ministerio es poner gente en el ministerio solamente por su habilidad, porque es bueno en la oratoria o porque es conocedor de la teología y las escrituras. Pero eso no es suficiente para estar en el ejército del Señor. Eso no es suficiente para estar en el ministerio. El ministerio no es una profesión, es un llamamiento. Y tiene otras virtudes y otras características que están ahí en Tito y en Timoteo. Pero esto es del ejército. Lo que quiero hablar hoy es del ejército de Dios, del ejército del Espíritu Santo, con características muy particulares. Y este capítulo 12 está dedicado a las características que tiene el ejército de Dios. Y tú vas a tener que mirarte como en un espejo y ver si tú tienes esas características. Y si no las tienes, te vas a tener que levantar para conseguirlas si quieres ser parte de este ejército. ¿Qué características? Verso 2 del capítulo 12, si lo tienen en su Biblia, puede que lo pongan en pantalla, y si no yo se los leo. Dice: estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saeta, con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Luego por allá dice el lugar: hombres de guerra muy valientes, en el verso 8, para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros como rostros de leones, eran ligeros como gacelas. Y tiene varias características. Dice: no tenían doblez de ánimo, estaban dispuestos para la guerra, preparados para pelear, vinieron con corazón perfecto. Voy a hablarte de esas características. La primera, valientes. Es la misma característica del ejército de Saúl, valientes. Por eso digo, es una decisión inteligente tener gente valiente. Yo quiero que entiendan esto: el reino de Dios no es para los cobardes. Cuando estaba en el mundo yo creía que los creyentes eran unos cobardes, y yo los veía como gente débil. Pero cuando me convertí al Señor, me di cuenta que para estar aquí de pie, para estar ahí de pie donde tú estás, firme en el Señor, por años, se requiere carácter, se requiere valentía, se requiere decirle no a la carne, no a las pasiones. No nos gobiernan las emociones ni la carne. Nuestro Rey es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se requiere carácter. Aleluya. Los hombres de la Biblia que Dios escogía eran gente valiente. Josué y Caleb, o se hicieron valientes caminando con Dios, o se hicieron valientes caminando con David. Gente valiente. Josué y Caleb, a diferencia del resto de la nación, no sucumbieron ante el temor por los gigantes. La Biblia dice que cuando ellos vieron la tierra prometida y volvieron a dar el reporte, eran 12 espías, 10 anunciaron que allá había gigantes y tenían miedo de entrar en esa tierra. Pero este Caleb, dice, hizo callar al pueblo y le dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Él no tenía miedo, él tenía la seguridad de la victoria. Y el pueblo se puso a llorar toda la noche. Y Caleb y Josué se unieron en la mañana y le dijeron: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará esa tierra, porque el amparo de Dios se ha apartado de ellos y Dios está con nosotros. Era gente valiente. Y esa valentía los acompañó toda su vida. Cuando Caleb tenía 85 años, ya no era de 40 años, sino de 85 años, fue cuando conquistaron la tierra y él pidió ese monte que se llama Hebrón. Él dijo: dame ese monte, yo quiero ese. Él no quería cualquier cosa pequeña. Él quería donde vivían los gigantes. Él quería la batalla más difícil. Yo quiero ese monte. Yo quiero ese monte. Cuando Moisés estaba vivo, dijo Dios por boca de Moisés que la tierra que yo hallé sería para mí. Yo pido ese monte. Y a los 85 años dijo: tengo el mismo vigor que a los 40. No eran palabras de un abuelito diciendo: yo tengo fuerzas cuando no las tiene. Es que fue y conquistó la tierra de Hebrón para él y su descendencia. Aleluya. En el Evangelio, cuando toman los apóstoles y llevan a Pedro y a Juan a la cárcel y les amenazan para que no hablen en el nombre de Jesús, ellos no se debilitaron en fe. Dijeron: vamos a seguir predicando, no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído, no vamos a temer a los hombres, es necesario primero obedecer a Dios. No tenían temor. Eso es parte del ejército de Dios. Gente sin miedo, gente que es valiente, que se le mide a lo que sea. En este ministerio los hemos visto. Esto no es, quizá tú llegaste a este auditorio y viste miles, pero esto ha sido trabajo de valientes. El Espíritu Santo comandando este ministerio, pero ha sido trabajo de valientes, haciendo toda clase de labor. También me puse el overol, también fui obrero dentro de la casa del Señor. Cuando nos tocó tumbar los primeros muros, nos tocó tomar mazo y ahí las manos llenas de ampollas por la inexperiencia, pero todos aquí trabajando. Yo no sé si recuerdan lavando los pisos en la calle 55 para dejarlos listos para inaugurar al día siguiente, o con soplete secando el cemento porque en una hora era la inauguración de la calle 76. Yo recuerdo las amanecidas y los grandes esfuerzos por esta conquista, las cruzadas, la campaña por toda Colombia, los servicios de milagros, y aquí estábamos todos metidos, valientes. No había cobardes, y eso es una buena señal que son ejército de Dios. Valentía es el vestido del ejército de Dios. Aleluya. Aleluya. Diestros. Aquí dice que con las dos manos las usaban para tirar piedras con honda y saetas de arco. Diestros con escudo y pavés. Eso no era solo llegar ahí donde estaba David y listo. Ellos se entrenaron para la guerra, se prepararon. ¿Saben, hermanos? Cuando el Espíritu Santo nos llamó a Pati y a mí al ministerio, dos cosas nos dijo ese día, después de habernos mostrado lo que Él tenía planeado. Dijo: van a perdonar a los que les ofendieron. Y dos, prepárense. Prepárense. Al día siguiente, el pastor vio el denuedo en nosotros cuando les dijimos que Dios nos había llamado y nos había visitado la noche anterior, que aunque el instituto bíblico había empezado, dijo: pueden entrar.
Pero creen que el instituto bíblico es suficiente para prepararnos para un ministerio así. Invertíamos horas leyendo la Biblia, leyendo libros, hasta el amanecer. Cada minuto libre estábamos dedicados a eso hasta hoy. Porque Él dijo, prepárense. La Biblia dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Creamos todas estas escuelas, discipulado, les damos las cartillas para que todos se preparen, discipulado avanzado, escuela de líderes, escuela de consejeros, y vamos a hacer algunas escuelas más específicas, pero vamos a seguir preparándonos, porque el ejército de Dios es diestro, conocedora de la Escritura, está preparado. Y yo te digo, si tú eres del avivamiento, prepárate, lee la Biblia, devórala, estúdiala, deja que el Espíritu de Dios te la enseñe. No te conformes con un capítulo y corre a la calle. Sé uno que estudia, que escudriña las Escrituras, que pasa horas en ellas. Deja que Dios te enseñe, porque esa palabra te va a limpiar y te va a preparar para la batalla. Si quieren vencer, prepárense. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dice ahí, y tenían rostro de leones. Di conmigo, rostro de leones. ¿Saben quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. Jesús es el capitán del ejército de Dios. Y estos hombres que estaban con David tenían rostro de leones. Era gente que parecía a Jesús, hablaba como Él. Sus palabras, su forma de pensar como Él, sus decisiones como Él, su mirada como Él, actuaban como Él. Eran pequeños Cristos. De ahí que en Antioquía llaman por primera vez a los discípulos cristianos, porque se parecen a Él. En el Nuevo Testamento se llaman cristianos, en el Antiguo rostros de león. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas rostro de león. Cuando te vean a ti, digan, se parece a Jesús, habla como Jesús, mira como Jesús, decide como Jesús. Él es un rostro de león, Él es un discípulo. Aleluya. Esto también tiene que ver mucho con la búsqueda de Dios. Los querubines son los seres que están más cerca del Señor todo el tiempo. Todo el tiempo están santos, 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 están adorando todo el tiempo. Y la Biblia dice que tienen 4 caras y una el rostro de león. ¿Por qué? Cuando tú lo miras a Él, cuando tú lo miras tanto a Él, comienzas a parecerte a Él. ¿No dice el Salmo 115 que los que adoran los ídolos se parecen a ellos? Y yo te digo, los que adoran a Jesús se parecen a Él. La Escritura dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Cuando tú buscas a Jesús, cuando tú lo adoras a Él, comienzas a transformarte y a parecerte a Él. Y yo te digo, conozco aquí en el avivamiento unos pocos que tienen rostro de león, se parecen a mi Jesús, y Dios quiere que tú seas como Él. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Aquí dice que eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Es gente diligente, gente que se mueve con el Espíritu. ¿Saben que cuando te mueves con el Espíritu te mueves muy rápido? Felipe fue transportado de un lugar a otro. Elías fue más rápido que los carros de Acab. Moverte con el Espíritu ha sido, o movernos con el Espíritu ha sido la experiencia más maravillosa en este ministerio. Cuando los grandes avances han venido cuando el Espíritu Santo nos desafía a dar pasos. Cuando le creemos. Alrededor del 15 de diciembre, entre el 10 o el 15 de diciembre, les estaba recordando ya al ministerio, el Espíritu Santo me dijo: dile a la iglesia que echen la red a la derecha, que vayan e inviten a aquellos que cuando están diciendo, pero Señor, yo les he hablado muchas veces. El Señor le dijo: echen la red una vez más. He pescado toda la noche, echa la red a la derecha. Iba a haber una gran pesca. Y la reunión del parque fue el doble a todas las reuniones que hemos tenido en el parque. El doble, en 15 días. En 15 días. Esto no fue publicidad de televisión, esto no fue un trabajo de medios, esto no fue una estrategia publicitaria, esto fue el Espíritu de Dios. Movernos con el Espíritu de Dios nos garantiza el avance en la obra. La gente del ejército de Dios no se mueve por su razonamiento, no se mueve por grandes estrategias, se mueve porque el Espíritu de Dios lo mueve, como en Ezequiel 1, que dice: las ruedas se mueven donde el Espíritu de Dios se mueve. Aleluya. Aleluya. Así que ministerio, el Señor dice: fervientes en el Espíritu. Dice: no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Di conmigo: sirviendo al Señor fervientemente, llenos del Espíritu. Mire lo que dice acá. La gente le estaba llegando todos los días a David, a su ejército. Y vinieron unos de los hijos de Benjamín. Y tienes que entender esto, que en aquel entonces quien reinaba era Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Luego, si venía gente de la tribu de Benjamín, David no tenía la seguridad que fueran traídos por el Espíritu Santo, sino de pronto enviados por el rey para espiar. Entonces David sale al encuentro de ellos y les dijo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón estará unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasías, que era el jefe de los 30 que venían, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y con tus ayudadores. Como diría alguien por ahí en la calle bogotana, para las que sea. Contigo, lo que sea. Esta gente era llena del Espíritu. Mira, el Espíritu Santo fue el que vino sobre Amasías cuando dijo: por ti, oh David, y contigo. Gente del Espíritu. Y saben, dice la Biblia, que David los puso por capitanes. ¿Qué características singulares tenían los capitanes? Llenos del Espíritu y fieles. ¿Qué característica tienen los diáconos en el Nuevo Testamento? Llenos del Espíritu Santo. Fieles. Este sí que es un serio problema. Fidelidad.
Cuando el Señor nos llamó a escoger la gente que habría de estar en el ministerio con nosotros, nos dijo: busca fieles e idóneos. Pero la primera palabra fue fieles. Se lo dijo a Patti muy claro: fieles. Porque hacer una persona idónea es fácil, pero fiel no es fácil. Idónea es fácil. Tú tomas un muchacho que sale del colegio y en 6 años tiene un médico. Es decir, no era idóneo, pero lo hicieron idóneo. Pero una persona fiel es algo del corazón. Y en estos postreros días se nos advirtió, y nosotros hemos sido víctimas de esto. En los postreros días, dice la Escritura, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Hay gente ahí que no es de Dios. Pero una señal del ejército de Dios es fiel. Así como lo es valiente, así como tiene rostro de león, así como es diligente, es lleno del Espíritu Santo. Y ustedes tienen que ser gente llena del Espíritu Santo. Son fieles. Fieles. De corazón perfecto, dice aquí en el pasaje. No tenían doblez de corazón. Dice, eran fieles. Vinieron con corazón perfecto. No tenían algo guardado, no traían una segunda intención. Eran fieles. Si tú quieres ser del ejército de Dios o conocer quién es del ejército de Dios, esta es una característica fiel. Quizá por ahí se te siente alguno al lado, te blanquee los ojos, sepa hasta orar muy lindo y conozca las escrituras, pero se levanta contra tu pastor, y yo te digo, ese no es del ejército de Dios. Y te lo digo a ti que estás viéndolo en televisión. Quizá alguien te ha estado afectando contra tu pastor, y esa persona parece muy buena, muy espiritual, pero habla contra él. Yo te digo, ese es un diablo, es uno dejándose usar por Satanás. No es del ejército de Dios, porque una característica de la gente del ejército de Jesús es fiel, 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 fiel. Fiel es una característica del ejército del Señor. Aleluya. Ahora, dentro de toda la gente que venía, hubo uno de la tribu de Isaacar, dentro de todos los que venían, 200 que tenían una característica, eran entendidos en los tiempos. Pero también dice que todo Israel seguían el dicho de ellos. Es bien importante dentro del ejército de Dios que haya profetas, pero es bien importante dentro del ejército de Dios que sigan la instrucción del profeta. Cuando el Señor me dijo, alista la segunda barca, me gustó que todos apoyaron y alistamos el auditorio. Cuando dijo Nueva York, todos apoyaron. Cuando dice vamos al parque, todos apoyamos. Cuando Dios dice algo, conocemos los tiempos. Cuando decimos ayuno, hoy la pastora anunció un ayuno el viernes, todos venimos al ayuno porque entendemos los tiempos. Parece que el Señor está decidido a acabar con un principado de esta nación, y eso implica Satanás bajo nuestros pies, y significa más abundancia, más bendición, más libertad, más conquista para los hijos de Dios.
Aleluya. Y la Biblia dice, y había alegría en Israel. Una característica del ejército de Dios. No son religiosos amargados y deprimidos o opresores. Es gente alegre, es gente feliz. Si hay alguien feliz, es el pueblo de Dios, es el ejército de Dios. La alegría es parte de nuestro vestido. Aleluya. Aleluya. Cuando estos reyes subieron, ¿para qué hicieron un ejército? Porque tú tienes que saber para qué eres ejército de Dios. Bueno, David armó su ejército. Una, para derrotar los enemigos del pueblo de Dios. Para derrotar los enemigos de Dios. Una de las razones por la cual eres el ejército de Dios es para derrotar los enemigos del pueblo de Dios. Espiritualmente se han levantado enemigos, enemigos de tu familia, enemigos de la unidad de nuestras familias, enemigos de nuestra prosperidad y de nuestra bendición, enemigos de nuestra salud, enemigos de nuestros sueños, enemigos de la extensión del reino de Dios, enemigos de Jesús y enemigos nuestros. Para eso somos del ejército del Señor, para librar esas guerras. Tenemos la autoridad. Jesús dijo: yo les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Ustedes tienen autoridad sobre los demonios. Ustedes tienen autoridad sobre principados y sobre potestades. Ustedes tienen autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada les va a dañar. Somos el ejército de Dios y Él nos ha dado autoridad contra Satanás. Aleluya. Vamos a vencer nuestros Goliat. Tienes un Goliat al frente, no es para que llores. Si tienes un Goliat al frente, es para que lo derrotes. Tienes una dificultad, no es para que llores, es para que la derrotes. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Jesús te dijo: te dejo mi nombre. Jesús te dijo: te dejo mi espíritu. Tienes mi autoridad para vencer al enemigo. Aleluya. ¿Para qué tenía David un ejército? ¿Para qué Saúl tenía un ejército? Para conquistar. Para conquistar. Dios nos ha dado la unción para conquistar. Si tú eres el ejército de Dios, sobre ti está la unción para conquistar. Eres un conquistador. Está en tu corazón esto. Es algo que el Espíritu de Dios inyectó en tu alma. Unción para conquistar. ¿Para qué eres ejército de Dios? Para poseer las promesas de Dios, para poseer, para entrar en el territorio que el enemigo ha poseído, pero que ahora es nuestro. Dios nos da la unción al ejército de Dios para conquistar sus promesas, para conquistar. Mis hermanos que son del ejército de Dios, Dios te ha ungido para vencer al enemigo. Dios te ha ungido para conquistar. Dios te ha ungido para poseer las puertas del enemigo y poseer las bendiciones de Dios. Aleluya. 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 Una de las cosas que supe hace 25 años es que Dios para este tiempo iba a levantar un ejército temible. El diablo no podría contra él, las fuerzas del mal no podrían contra él. Dios haría cosas grandes con ellos. Y yo clamé: Señor, Señor, yo quiero ser de ese ejército. Yo quiero ser de ese ejército. Y yo creo que aquí hay alguno que está clamando: yo quiero ser de ese ejército. Ven, enlístate en el ejército del Señor. Aleluya. 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 Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Es el ejército del Señor. Levanta tu mano. Esto no es para cobardes. Primera característica, son valientes. Di conmigo, valientes. Esto no es para gente que le tiene miedo al diablo. Esto es para gente que llora ante todas las batallas. Es para valientes. El amparo se ha quitado de ellos y con nosotros está Jehová el Señor. Para gente valiente. Tal vez no seas diestro, no te has preparado, pero está abierta la puerta. El discipulado, este lunes, bueno, es festivo, el martes vengan al discipulado, vengan rápido, métanse ahí. Y de ahí pasen al avanzado y a la escuela de líderes. Prepárense, lean la Biblia todos los días. Lean mucha Biblia y pidan al Espíritu Santo que los prepare. Porque tienen que estar preparados. Y sean como Jesús. Como Él habla, como Él decide, como Él piensa. Rostro de leones, diligentes, llenos del Espíritu Santo, fieles, que entienden los tiempos, que son alegres, para vencer al enemigo, para alcanzar las promesas, para conquistar. Ejército de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, yo me enlisto en tu ejército. Yo me rindo a ti. Yo soy tuyo, Señor. Yo no voy a ser del ejército de Satanás, ni del ejército de los cobardes, ni del ejército de los carnales, ni del ejército de los infieles. Soy del ejército de Dios. Soy del ejército de Dios. A ti me rindo, obedezco solo a ti. Si tú eres el capitán del ejército, Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. solo a ti, Señor. Guiador, Fortaleza, fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. yo me rindo, Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi destino y lo que tengo, Mi destino, lo que tengo, todo lo rindo a ti. Yo me rindo. Yo me rindo a ti. yo me rindo a ti. Mi destino, lo que tengo, todo, Señor.
me rindo a ti. Mi destino, mi futuro, Señor, lo que tengo, todo, Señor, todo es tuyo, Señor. Yo me rindo, Señor. Yo me rindo a ti. Padre, pon una marca en el corazón de aquellos que dicen quiero ser de tu ejército. Porque esta escritura dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para pelear, dispuestos para la guerra, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey y estuvieron allí con David. Comieron y bebieron delante de él, y había abundancia de alegría entre ellos. Ellos vinieron con corazón recto, Señor. Es lo que dice esta escritura. Valientes, ligeros, diestros, rostros de león, llenos del Espíritu Santo, fieles. Todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Señor, levanta aquí un gran ejército como ejército de Dios entre nosotros. Gente llena del Espíritu Santo, fieles, fieles, Señor. Valientes, diestros, conocedores de los tiempos, alegres, para conquistar, para vencer a Satanás, para poseer territorio para ellos y sus familias, para ellos y sus familias. Esta es la unción que está cayendo ahorita. Escúcheme, porque esto es lo que en mi espíritu estoy percibiendo. Hay una unción cayendo sobre ustedes para poseer bendiciones para sus familias. Para poseer bendiciones para sus familias. Ustedes las van a ganar en oración, en guerra espiritual, en pactos, en fe, en esperanza, con declaraciones de victoria. Dios les está dando la unción. Dios les está dando la unción para que conquisten territorio para sus familias. Dios les está dando la unción para conquistar territorio para Dios, pero territorio también para sus familias. Tomen esta unción. Tomen esta unción. Está cayendo ahora. Está cayendo. Dios les da la fe para conquistar para ustedes y sus familias. Van a ensanchar el territorio. Van a ensanchar el territorio. Van a mover las paredes. Van a poseer territorio que no tenían. Van a alcanzar cosas que antes no habían alcanzado. Y dirán, ¿qué está pasando? Es la unción del ejército de Dios. Es la unción del ejército de Dios. Es la unción del ejército de Dios. Dios te la está dando. La unción del Espíritu Santo para su ejército. Tómala, 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 tómala. Tómala aquí. Tómala ustedes, televidentes. Tómala ustedes, ovejitas online. Tómalas. Tómalas, hermanos en las naciones. Aquí, tómala. Tómala, porque es de Dios para ti. Es de Dios para ti.
Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Aleluya. Aleluya. Díselo a él, yo me rindo a ti. Aquí estoy, Señor, como soldado en el ejército tuyo. Tú eres el capitán, mi rey. Me rindo a ti. Aleluya. Aleluya. Somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios. Aleluya. Quiero que sepas que tienes la unción para conquistar. Está en ustedes. Así que no le creas al diablo. Cuando te mires al espejo, ese tiene la unción para conquistar. Y yo te digo, tienes la unción para conquistar. Tienes la unción, tienes la unción, tienes la unción para conquistar. Padre, responde a sus peticiones, unge todas esas prendas y paños, y milagros poderosos sean dados a tus hijos que te creen en el nombre de Jesús, en todas las áreas, en la familia, en las finanzas, en la salud,
en sus sueños, en sus conquistas, y la unción de conquista sobre todos ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Vamos a cerrar a Ana María con mucha alegría, porque aquí está el ejército de Dios que es alegre.